Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en Historia vamos a llevar el tema de Egipto antiguo, primera parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el origen de la civilización egipcia, conocer la importancia del río Nilo para el desarrollo y evolución de la sociedad egipcia e identificar las características de una civilización esclavista. Egipto. Ubicación geográfica. ¿Dónde se desarrollaron los egipcios? Se desarrollaron en el continente africano, especialmente en la parte norte oriental, en la parte nororiental del continente africano, en un territorio prácticamente desértico, pero con un rico oasis generado por las orillas del río Nilo. El río Nilo posibilitó la vida y el desarrollo de esta gran civilización que es una de las más antiguas del mundo, aproximadamente hace 3000 o 4000 años antes de Cristo. La región de Egipto presenta dos zonas bien definidas, que son el Bajo Egipto y el Alto Egipto. El Bajo Egipto es una región fértil, una región productiva, excelente para la agricultura. Es un área, como podemos ver, en forma triangular. Es un área en forma triangular, similar a una letra D, que corresponde a la desembocadura de este río en forma de delta. Eso quiere decir en varios canales, lo cual hace que esta zona de desembocadura del río sea la más fértil, rica y productiva. En cambio, el Alto Egipto, su mismo nombre lo dice, está ubicado en la parte sur y es una región accidentada, montañosa, ¿ok? Muy bien. Economía. ¿A qué se dedicaron principalmente los egipcios? Se dedicaron principalmente a la agricultura. Esto gracias a este río llamado el río Nilo, ya que como podemos ver, alrededor es un territorio prácticamente desértico. ¿Qué cultivaban los egipcios? Cereales, como el trigo y la cebada, por ejemplo. Cultivaban además verduras como las arvejas, lechugas, cebollas, pepinos, también frutas como el higo, las uvas y granadas. El río Nilo tiene un régimen irregular. Esto significa que varía su caudal durante el año. En la época de lluvias, es decir, entre junio a septiembre de cada año, el río Nilo tiene una crecida de su caudal debido a las lluvias y por lo tanto esto genera inundación. Pero en la época de a partir de octubre a abril, a mayo, es periodo de estiaje, es decir, no tiene mucho caudal. Esto es muy importante porque durante la época de lluvias, el río que está en su cauce normal, como podemos ver en esta imagen, se desborda y por lo tanto las riberas o las orillas de este río ya se tapan por un tiempo debido a la inundación. Pero luego cuando el agua se retira y vuelve nuevamente a su caudal normal, a su cauce normal, deja en estas zonas de las orillas o de la ribera, deja un abono natural muy importante llamado el limo, que tiene un alto porcentaje de fertilidad, que hace que estas tierras
sean sumamente ricas, productivas y muy fértiles. Otra actividad económica complementaria de la agricultura egipcia fue la ganadería, como podemos ver en esta imagen. Ellos criaban bueyes, criaban cerdos, ovejas, cabras. También es importante hacerte recordar que los egipcios se dedicaron también al comercio, intercambiaban productos con Fenicia, por ejemplo, para de esa manera obtener el cedro, la madera fina, la plata, el cobre, el aceite para poder realizar las momificaciones de sus fallecidos, ¿no? Organización política en el Antiguo Egipto. Como es cultura general, la máxima autoridad, el rey del Antiguo Egipto, fue el faraón, que tenía un poder absolutista. Eso quiere decir que tenía todo el control de su reino a nivel político, económico, en todo tipo, militar, etc. La palabra faraón deriva de la palabra griega per a, que significa señor de las dos casas, haciendo referencia al Bajo y al Alto Egipto. Nuevamente, la palabra faraón significa señor de las dos casas, que hace referencia al Bajo y al Alto Egipto. El faraón, al igual que acá en el antiguo Perú, en el caso de los incas, era visto como el hijo de los dioses, como un semidivino, como un ser semidivino, como un semidios. Su poder de origen divino justificaba, por lo tanto, las leyes. Debido a la esclavitud a la cual estaban sometidos muchos prisioneros de parte de los egipcios, se van a construir grandes estatuas en honor a estos faraones y también tumbas para estos faraones luego de su muerte, como por ejemplo las pirámides, lo cual nos demuestra el gran poder que tienen estos faraones. Dentro de la estructura política egipcia también encontramos al escriba real. Su mismo nombre lo dice. El escriba real es un secretario cuya función principal era el registro de todas las acciones y medidas del faraón. Se llamaba real porque era un secretario directo del faraón, una persona de confianza del faraón. Se encargaba de escribir todo lo que el faraón le dictaba. Recuerda que la escritura clásica de los egipcios es la escritura jeroglífica. El gran visir es el primer ministro del reino. Es un supervisor de los representantes del gobierno, enviado directamente por el faraón a los pueblos a ver si es que los funcionarios estaban cumpliendo con sus labores. El gran visir es lo que para el imperio incaico sería el análogo al Tukuricot, el que todo lo ve, los ojos y oídos del Inca. En este caso de Egipto, el gran visir serán pues los ojos y oídos del faraón, el que sigue a los funcionarios a ver si estaban cumpliendo con sus labores. Los visires. Los visires eran los ministros del faraón, los que se encargaban de las funciones administrativas. Los sacerdotes eran una clase muy privilegiada, influyente en la sociedad, eran quienes creaban la imagen teocrática del faraón, de una personalidad semidivina, a fin de consolidarlo en el poder.
ellos se encargaban de dirigir los cultos religiosos y también de elaborar, por ejemplo, el libro de los muertos y la creencia de los egipcios en el más allá, luego de un juicio, luego de un juicio final. Los escribas son pues administradores, contadores, recaudadores de impuestos, eran personas cultas que llevaban las cuentas comerciales. ¿Cuál es la diferencia de un escriba y un escriba real? Es que el escriba real era pues un secretario directo del faraón. En cambio el escriba era un funcionario nada más del gobierno y podían ser varios. El pueblo. El pueblo egipcio estaba integrado por los famosos felach. Los felach son los campesinos, la mano de obra agrícola de Egipto. También encontramos artesanos, pastores, pescadores y los esclavos, que eran la principal fuerza de trabajo en Egipto y que eran pues los que construían estos colosos, ¿no? Estos monumentos, estas pirámides también, la esfinge también, luego del trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo físico, como podemos ver en esta imagen, para cargar grandes tamaños o porciones de piedra, ¿no? Hay que recordar que los esclavos eran prisioneros de guerra, como por ejemplo fueron los hebreos, que por más de 400 años fueron esclavizados por los egipcios, hasta que finalmente Moisés logra sacarlos pues de este reino. Muy bien chicos, espero me hayan entendido la clase, sus preguntas a continuación. Muchas gracias.